Les propongo profundizar en este tema y para eso entramos en contacto con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Gracias por estos minutos con DNews. ¿Qué se puede agregar en este estado de situación que está viviendo Perú? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Bueno, la situación es complicada. Es todos los departamentos o regiones del sur del país, que son 10 de 25 regiones en las que se ha dividido el país, que están, digamos, muy rebeldes. Ellos ya tuvieron bastantes protestas en el mes de diciembre, pero no fueron protestas pacíficas, amparados en el derecho a la protesta. Fueron protestas muy violentas, yo diría que hasta criminales. Ahora, acá ellos están pidiendo, y cuando digo ellos me refiero a los gobernadores de esas 10 regiones, están pidiendo la destitución de la presidenta Boluarte, lo cual no es dable, dado que ella está constitucionalmente ahí. Están pidiendo la liberación del expresidente Castillo, lo cual tampoco es dable porque cometió delitos y está en la cárcel. Por eso están pidiendo una asamblea constituyente, lo cual no prosperó cuando fue tramitada en la Comisión de Constitución en el Congreso. Están pidiendo una serie de cosas que no están dentro del Estado de Derecho. Pero con eso también está surgiendo una idea separatista auspiciada por el expresidente Evo Morales, quien ha creado una suerte de organización que se llama RUNASUR, que tiene que ver con la nación andina y con una promesa que le ha hecho a estas personas. Obviamente en Perú estamos en desacuerdo con la injerencia de un expresidente de un país vecino que está yendo contra la integridad del país, evidentemente, ¿no? Ya anteriormente, hace un año, Evo Morales fue declarado persona no grata por el Congreso peruano. Él está tratando de replicar lo que hizo el año 2003 en Bolivia. Fue la guerra del gas. Sí, había errores de parte de Sánchez de Lozada, pero no fue una protesta pacífica, fue una protesta en octubre de 2003 con violencia extrema que costó docenas de muertes y que también, a la vez que pedían reivindicaciones por el gas, igual que ahora en el sur están pidiendo reivindicaciones por las exportaciones mineras. Uno de los puntos es el impedimento de exportaciones de minerales del Perú al exterior, y junto con esto, al igual que en Bolivia, también había un pedido de nueva constitución. En Bolivia, la guerra del gas llevó a decenas de muertes, una presión muy fuerte, la renuncia de Sánchez de Lozada, y allí se metió Evo Morales con el respaldo principalmente de los campesinos agricultores cocaleros. Se sabe que más del 95% de la producción de hoja de coca es para el narcotráfico, lo cual vincula a Evo Morales con el narcotráfico. Castillo tuvo de aliado y tiene de aliados a los cocaleros en Perú, y ese es un punto de encuentro con Evo Morales. Entonces hay un poco más que una simple toma de carreteras en el Perú. Es un proyecto mucho más grande de tipo político, geopolítico, o injerencia de Evo Morales y de otros países. Es el caso también lamentable del presidente de México, que intervino directamente en asuntos peruanos de manera totalmente desinformada, dado que el expresidente Castillo cometió delitos contra la Constitución peruana y por eso está en la cárcel y fue destituido constitucionalmente. Sin embargo, López Obrador, que hoy está a la casa de narcotraficantes en Sinaloa por el deterioro político que tiene en México, por el desplome político que tiene en México, cuando él mismo hace 2 o 3 años abogó y logró que un hijo de Chapo Guzmán, no sé si el mismo de ahora u otro, fuera liberado por la reacción que había generado de violencia en Sinaloa. Entonces es un tema peruano, es un tema con intereses externos, es un tema, yo diría, bastante complejo. En Perú hay bastante, yo diría, unidad institucional. El país está muy dividido, pero las instituciones, mayoritariamente el Congreso, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, están del lado del mantenimiento de la Constitución peruana. Más allá de estas influencias externas que puedan existir, ¿en Perú las protestas surgen de forma espontánea o hay alguna orgánica, ya sea partido político, organización civil, social, que esté detrás, que las genere, las fomente y las convoque?
Los ideólogos, estrategas y operadores de estas protestas son políticos, son narcotraficantes, son mineros ilegales, son gente que está al margen de la ley. Una prueba flagrante de esto es que después de uno de los días de protesta, en diciembre pasado, hubo un allanamiento al local de la Confederación Campesina del Perú, y allí encontraron a 23 personas. 5 habían sido sentenciados por narcotráfico. De tal manera que los narcotraficantes están claramente en esto, ¿no? Y esa es la alianza que tienen los cocaleros con Castillo, y la alianza de Castillo con el narcotráfico, porque cocalero significa producción de hoja de coca para el narcotráfico. ¿Cuánto puede resistir Dina Boluarte? Quienes producen esto son este tipo de criminales, terroristas, cocaleros, narcotraficantes, mineros ilegales que cometen crímenes, etcétera, ¿no? La mayoría de las personas que son asusadas por estos criminales son personas de bien, es gente sana que tiene una necesidad de manifestarse porque realmente hacen protestas, porque es necesario mejorar muchas cosas en el Perú. Yo estaría totalmente de acuerdo con ellos, pero evidentemente detrás de lo que se ve hay otras cosas muy claras, yo diría flagrantes, que es lo que está ocurriendo tanto internamente con esos sectores criminales en el país como externamente. Evo Morales, López Obrador, el Foro de San Pablo, etc. Entonces, con ese descontento que existe y que acabas de reconocer de la sociedad y de la población en varios aspectos de la gestión política en Perú, sumado a las influencias que puedan existir en este caso, ¿cuánto tiempo puede resistir Dina Boluarte más allá de que su llegada al sillón presidencial esté enmarcada en la Constitución? ¿Cuánta presión están ejerciendo sobre ella? No podemos saberlo, porque va a depender también de su habilidad. Para ella es una situación muy complicada. Ella prácticamente es una figura nueva en la política peruana. Ha hecho ya 2 gabinetes que son de mucho mejor calidad que los gabinetes ministeriales que hizo el presidente Castillo, donde ponía a gente con sentencias, con acusados de acoso sexual, de delitos sexuales, de corrupción, de estar vinculados a organismos de fachada, de sendero luminoso, terroristas prácticamente, ¿no? Gente que muchos decían que no iban a contribuir a la prosperidad del Perú. Ha hecho gabinetes de mucho mejor calidad, evidentemente, ¿no? Entonces, eso está jugando a su favor. Ella puede estar en medio de 2 fuegos en un momento dado. Ser vacada requeriría de 87 votos en el Congreso, con la actual correlación de fuerzas en el Congreso y con la actual correlación institucional de defensa de la Constitución, con la actual correlación de defensa de la Constitución de parte de las instituciones, no sería vacada fácilmente, ¿no? Ahora, la presión social puede crecer. Esos movimientos, así como hizo Evo Morales, que ahora auspicia esto en Perú, buscan una violencia extrema, buscan muchas decenas de muertos o centenares de muertos para luego aprovechar ese pánico y generar un vacío de poder. Evidentemente, ese es su juego, ¿no? Que corresponde a viejas frases del marxismo ortodoxo: prende una chispa en la pradera y luego arderá toda la pradera, o hagamos que las contradicciones se agudicen al máximo para crear las condiciones de la revolución. Su objetivo es la violencia extrema para generar una reacción de represión, evidentemente, y luego victimizarse. Y por cierto, tiene la complicidad de los organismos de derechos humanos que nunca abogan por las víctimas de los delincuentes, de los terroristas, siempre abogan por los criminales y por los terroristas. Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, gracias por estos minutos con DNews. Ha sido muy amable. Gracias por la invitación.